Feliz sábado. Hace aproximadamente 35 años la familia se preparaba para ir a un lugar que nos habían comentado que era un espectáculo. Así que el cuñado de mi papá había escuchado el lugar, había ido al lugar y entusiasmó a toda la familia para hacer un pasadía en ese lugar. Cerca del pueblo de mis padres está una sierra que se llama la Sierra de San Martín, y en esa Sierra de San Martín hay una cascada que se conoce como el Salto de San Pedro Soteapan. Y así que para allá íbamos todos. Yo era un adolescente y en esa etapa de la vida somos medio desesperados, ¿verdad? El camino tomaba poco más de 1 hora para llegar. Y cuando finalmente llegamos al lugar, llegamos a un punto donde era una meseta rocosa con arbustos pequeños, todos quemados por el sol, porque allá hace un calor similar, un poquito más severo que el que estamos pasando ahorita aquí. Y cuando yo llego allí, yo digo, ¿qué de bonito tiene esto? Estos son piedras y arbustos y aquí yo no veo agua por ningún lado. Y entonces dice, no, ahora hay que bajar. Y empezamos a caminar por un sendero feo, escabroso, de piedras y muy angostito. Y después de bajar, no sé, unos 100 o 150 metros bajando, empiezas a ver el cambio de temperatura. Ustedes han ido al yunque, ¿verdad? Se dan de cuenta que están caminando ahí frente a la coca. Solo que en un senderito angostito y ven esos chorritos de agua que van cayendo, la vegetación verde, los helechos propios de esas áreas donde hay mucha agua, ya la temperatura se iba sintiendo más agradable, la humedad golpeaba, y cuando llegas abajo, es un salto como de unos 70, 80 metros de altura y una cortina como de unos 15 o 20 metros de ancho, que cae en una poza verde turquesa espectacular. Y cuando llegas ahí se te olvida el calor, las piedras, la bajada y todo. Nosotros como pueblo de Dios nacimos con un mensaje central. Cristo viene. Amén. Y cada día sentimos, Cristo está a las puertas. Cristo viene pronto. Esto se tiene que acabar, decimos algunos, ¿verdad? Pero pareciera que llegamos a esa meseta y no vemos la cascada, no vemos lo bonito. El apóstol Juan era un adolescente cuando aceptó el llamado de Jesús a ser pescador de hombres, hermano de Santiago, los hijos del trueno, que aceptaron ser discípulos de Jesús. Era un adolescente y de alguna manera ese corazón adolescente se apegó a su maestro de forma tal que se lo conoce en el Evangelio como el discípulo amado. 3 años y medio después, Jesús le anuncia que va a morir por ellos. Él es el único que se atreve a entrar con Jesús hasta el Sanedrín, donde lo están juzgando. Es el único que se para al pie de la cruz, a quien Jesús le encarga a su mamá. Y cuando finalmente Jesús muere, Él es el que entra corriendo a la tumba después de que María Magdalena dice, la tumba está vacía. Jesús se presenta después a ellos, les hace saber que su promesa era cierta. Y caminando, ustedes lean el Evangelio de Juan en el capítulo 20, dice que Pedro y Jesús van caminando después de que Jesús restaura a Pedro de su negación. Que le dice, Pedro, ¿tú me amas más que estos? Han leído esta historia, ¿verdad? Y Pedro va caminando con Jesús y Juan va detrás de ellos. Y en algún momento a Pedro le incomoda la presencia de Juan y le dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Y Jesús le dice, déjalo, que si yo quiero que él quede hasta que yo vuelva, a ti eso no te debe afectar. Y dice el Evangelio de Juan que a partir de ese momento se corrió la creencia de que Jesús vendría antes de que Juan muriera.
Juan ahora es un anciano, 80 y pico de años, y es enviado a la isla de Patmos por predicar el evangelio, para que le predique a las gaviotas, a los cangrejos y a las piedras que hay allí, porque allí no había nada. Y allí recibe la revelación que nosotros conocemos como el Apocalipsis. Y en el capítulo 21, él dice: yo, Juan, vi, no me contaron, no me dijeron, yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo preparada como una novia para su esposo. Y entonces viene la promesa más hermosa: enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, todas son hechas nuevas. Escribe, porque mis palabras son ciertas y son verdaderas. Por eso Juan registra con tanta pasión la promesa de Jesús: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed en mí. Voy a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Yo no sé si tú esperas algo más, pero yo hace unos días en mi lectura devocional me encontré con un pasaje del capítulo 52, creo, 54 de Isaías, que inicia diciendo: oh Señor, si se abrieran los cielos y tú descendieras ahora. Yo no sé tú, pero yo quisiera que los cielos se abrieran y Jesús descendiera, y esa promesa se hiciera realidad. Jesús está con sus discípulos, capítulo 24 de Mateo. Cuando Jesús salió y se iba del templo, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Para un israelita, para un hijo de Abraham, el templo, el santuario de Jerusalén, era el centro de sus vidas, era el orgullo de la nación y era la certeza de la presencia de Dios y la seguridad de que ellos eran el pueblo de la promesa. Así que cada vez que ellos contemplaban ese templo que siglos antes había sido destruido hasta los cimientos por el ejército de Nabucodonosor, cada vez que ellos lo contemplaban, su corazón se llenaba de seguridad de que Dios estaba con ellos. Y cuando Jesús les dice: ¿no veis todo esto? De cierto os digo que aquí no quedará, ¿qué cosa? Piedra sobre piedra que no sea derribada. Imagínate, te dicen que va a ser derribado aquello que es el centro de la acción espiritual, social y civil de la nación. No quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Y los discípulos que habían caminado 3 años y medio con Jesús, que habían escuchado a Jesús decir: el reino de los cielos está entre vosotros, el reino de los cielos se ha acercado, le dicen: ¿cuándo serán estas cosas? Ellos le hacen 2 preguntas. Dinos cuándo sucederán estas cosas. Y la segunda es: ¿y qué señal hay de tu venida y del fin del mundo? ¿Cuándo serán estas cosas? Porque ellos conocían las profecías de Jeremías con respecto a la primera destrucción del templo. Jeremías capítulo 4, versículo 31 dice: porque oí una voz como de mujer que tiene dolores de parto, angustia como de primeriza. Es la voz de la hija de Sión que gime y extiende sus manos diciendo: ay de mí, pues mi alma desfallece ante los asesinos.
Jeremías 9:19, porque en Sión se oye la voz de un lamento. ¿Cómo hemos sido destruidos? En gran manera hemos sido avergonzados porque hemos abandonado la tierra, porque han derribado nuestras moradas. Lamentaciones capítulo 1. Ha desaparecido la hija de Sión todo su esplendor. Sus gobernantes han venido a ser como venados que no hayan pasto y anduvieran sin fuerzas delante del perseguidor. ¿Se acuerda Jerusalén de los días de su aflicción y desamparo, de todos sus preciosos tesoros que tenía desde tiempos antiguos? Cuando su pueblo cayó en manos del adversario, no hubo quien la auxiliara. La vieron sus adversarios y se rieron de su final. Ellos recuerdan las palabras del salmista que dijo: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos, porque nos acordábamos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras liras. Los que allá nos habían llevado cautivos nos pedían que cantáramos. Los que nos habían hecho llorar nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y ellos contestaban: ¿cómo cantaremos las canciones de Jehová en tierra de extraños? Es decir, el pueblo de Israel había vivido la experiencia de ser arrancados de su tierra, de ver destruido el lugar que garantizaba la presencia de Dios y ser arrastrados como esclavos, como cautivos, como exiliados a Babilonia, donde estuvieron 70 años, incluido Daniel, que fue el que en el capítulo 9 ora y dice: yo leí al profeta Jeremías que decía 70 años, Señor, acuérdate, no te acuerdes de nuestras rebeliones y perdónanos por amor a ti mismo. Ahora ese pueblo vivía nuevamente en Jerusalén, y aunque el santuario no estaba destruido, tenían un problema: no tenían autonomía nacional. Estaban bajo el yugo de los romanos. Y los discípulos, como todo otro buen israelita, sentía que la misión del Mesías era librarlos de ese yugo. 3 veces intentaron coronar a Jesús como rey. Incluso en la cruz pusieron sobre su cabeza: este es el rey de los judíos. Ellos preguntan: ¿cuándo serán estas cosas? Jesús les contesta y mezcla señales de la destrucción de Jerusalén con señales del fin del mundo, y les dice lo siguiente en el capítulo 24 de el Evangelio de Mateo: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad se enfriará el amor de muchos, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Es más, Jesús resucitado está con sus discípulos en su último mensaje, y cuando está dándoles el último mensaje, los discípulos le preguntan: dinos, ¿restituirás la gloria de Israel en este tiempo? ¿Y qué les contestó Jesús? No les toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones que el Señor ha puesto en su sola voluntad. Hechos capítulo 1. Mas recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús en los 2 mensajes repite lo mismo: es necesario que el evangelio sea predicado, y entonces vendrá el fin. En cuanto a la destrucción de Jerusalén, les dice en el versículo 15 de Mateo 24: por tanto, cuando vean establecida en el lugar santo la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, el que lea entienda,
Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje para sacar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su manto. Ay de las mujeres que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque entonces habrá gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. Si aquellos días no fuesen acortados, no se salvaría a nadie, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí hay una doble respuesta a las dos preguntas de los discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? Y él dice, bueno, cuando ustedes vean que el ejército enemigo rodea la ciudad, cuando vean que entran al santuario y lo empiezan a destruir, entonces ustedes saben que el que esté en la azotea, ¿qué cosa? No baje a buscar algo, huya. El que esté en el campo no regrese en la ciudad, el que esté en Judea no vuelva para acá. Y eso pasó. El año 70. La mayoría de los discípulos estaban muertos. Solo había 2 discípulos de Jesús que estaban vivos en la destrucción de Jerusalén: Mateo y Juan. Y ninguno de los 2 estaba en Jerusalén. Pero ellos van más allá. No solamente quieren saber cuándo van a hacer estas cosas, sino qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Porque si nosotros pensamos que las señales acerca del fin del mundo son propias nada más del Nuevo Testamento, quiero decirles que el profeta Isaías habla de eso. Isaías capítulo 24 y versículo 19 dice: la tierra será completamente destrozada. La tierra será desmenuzada por completo, la tierra será derrumbada en gran manera. La tierra se tambaleará del todo como un borracho. Se mecerá como una choza y sobre ella pesará su rebelión. Caerá y no volverá a levantarse. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará en lo alto al ejército de lo alto y en la tierra a los reyes de la tierra. Ellos serán agrupados como son agrupados los prisioneros en la mazmorra. En la cárcel quedarán encerrados y después de muchos días serán castigados. La luna se avergonzará, el sol se confundirá, porque Jehová de los ejércitos reinará en el monte de Sión y en Jerusalén, y la gloria estará ante sus ancianos. Isaías 30:19: ciertamente, oh pueblo de Sión que habitas en Jerusalén, nunca más volverás a llorar. De veras se apiadará de ti al oír la voz de tu clamor, al oírla te responderá. Aunque el Señor les dé pan de congoja y agua de angustia, tu maestro nunca más se ocultará, sino que tus ojos verán a tu maestro. Isaías 51: ciertamente Jehová consolará a Sión, él consolará todas sus ruinas, convertirá su desierto en Edén y su región árida en huerto de Jehová. Alegría y gozo habrá en ella, acciones de gracias y sonido de cánticos. Estad atentos a mí, oh pueblo mío, y escúchenme, oh nación mía, porque de mí saldrá la ley, y mi mandato será para la luz de los pueblos. Mi justicia está cercana, la salvación ya se ha iniciado, y mis brazos juzgarán a los pueblos. En mí esperarán las costas, y en mí esperarán las costas, y en mis brazos pondrán su esperanza. Alcen sus ojos hacia los cielos, y miren abajo hacia la tierra, porque los cielos se desvanecerán como humo, la tierra se envejecerá como vestidura, y sus habitantes morirán como moscas. Pero mi salvación permanecerá para siempre, y mi justicia no perecerá. Isaías 59: humillaos vendrán a ti los hijos de los que te afligieron. A las plantas de tus pies se postrarán todos los que te menospreciaban. Te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Aunque fuiste abandonada y aborrecida, y no había quien caminase por ti, te convertiré en gloria eterna, motivo de regocijo de generación en generación. En el capítulo 62 dice en el versículo 10: pasad por las puertas, preparad el camino para el pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad banderas sobre los pueblos. He aquí que Jehová ha proclamado hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión: he aquí tu Salvador viene, he aquí su recompensa viene con él.
y delante de él su obra. Entonces les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad no desamparada. ¿Qué es lo que Malaquías dice también? Porque aquí viene el día ardiente como un horno en el capítulo 4, versículos 1 y 2. Y todos los arrogantes y todos los que hacen maldad serán como paja. Aquel día que vendrá los quemará y no les dejará ni raíz ni rama, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero para vosotros, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia. Amén. Y en sus alas traerá sanidad. Amén. Ustedes saldrán y saltarán como terneros de la manada. Amén. Ellos saben que el reino de Jesús implica el cambio de todas las cosas. Y le dicen, dinos qué señal hay de tu venida y del fin del mundo. Y esa misma inquietud reina en el corazón de todo verdadero adventista del séptimo día. Dinos qué señal hay de tu venida y del fin del mundo. Hoy destacaré solo 3. La primera ya la dije. Este evangelio será predicado, ¿qué cosa? En todo el mundo, y entonces vendrá el fin. La segunda señal es que el Señor no vendrá en oculto, porque como al versículo 27 del capítulo 24 de Mateo, porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que si os dicen, está allá, no le creáis, está dentro de la casa, no les escuchéis. Y la tercera, cuando veas suceder todas estas cosas, voy a leer, todos conocemos de sobra, habrá guerras y rumores de guerra, hambre, pestilencia, terremotos, maldad, violencia. Algo de esto es ajeno para nosotros. Algo de esto no está sucediendo en nuestros días. Y él dice, así también ustedes cuando vean todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas suceden. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero acerca de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, ni aun el Hijo, sino solo el Padre. Y aquí viene el punto que quiero resaltar en esta hora. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y aquí es donde quiero dejar una reflexión en el corazón de cada uno de los que me escuchan. Si lo has escuchado y estás preparándote, amén. Si no lo habías escuchado, hoy es tu oportunidad para prestar atención. Dice que como en los días de Noé, y cuando nosotros escuchamos la expresión como en los días de Noé, enseguida nos ubicamos en la maldad de los antediluvianos, ¿sí o no? En que el designio de su corazón era solamente ¿qué cosa? El mal. Y en todas esas aberraciones y cosas malvadas y violentas que realizaban los antediluvianos. Y pensamos que Jesús cuando dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, volvemos a poner nuestros ojos en las condiciones del mundo, pero no es eso de lo que está hablando Jesús aquí. Está hablando de que Noé predicó 120 años la llegada del diluvio. El libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo del Noé y el diluvio, dice que cada martillazo de Noé en el arca era un sermón para el pueblo. Es más, dice que muchos creyeron y se envolvieron en la construcción del arca.
Pero conforme el tiempo pasaba y las burlas de los que estaban alrededor de ellos diciéndole que estaban locos, que nunca había llovido, que qué hacían con un barco en tierra seca, ante la presión de la sociedad en la que ellos vivían, desistieron de seguir trabajando con Noé. Jesús dice que como en los días de Noé comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, lo que está diciendo es que la gente seguía viviendo como si nada fuera a suceder. Y ese es el problema más grave en cuanto a nuestra preparación para el regreso de Cristo. La gente seguía viviendo como si ese evento nunca fuera a acontecer. Es más, se burlaban de Noé. Razonaban acerca de lo absurdo que era que hubiese una calamidad como la que Noé profetizaba. Más aún, pasaban los años. Ustedes saben lo que es estar 120 años construyendo un barco y anunciando un evento. 120 años. Yo llevo 20 años en el ministerio y a veces digo, Señor, ya termina con esto, Señor. 120 años. Hasta que llegó un momento en que los propios que habían creído llegaron a pensar que eso no iba a ocurrir. Y empezaron a vivir como si nada fuera a pasar. Imagínense el rostro de todos esos antediluvianos cuando ven a los animales caminar en parejas ordenadamente formados, entrar sin que nadie los dirigiera al arca. Ese espectáculo debe haber sido impresionante. Eso debe haber puesto a pensar a más de uno, ¿de dónde rayos estos seres irracionales han tenido la intuición de llegar y entrar en el arca sin que nada haya cambiado todavía? Porque ni siquiera había llovido. Ni siquiera un trueno había sonado en el cielo. Porque a veces nosotros cuando por ahí sale un relámpago, un trueno, decimos, muévete, avanza que va a llover. Se empieza a poner gris todo y oscuro. Avanza que va a llover. Pero ahí nada, ni una nube, ni un rayo, ni un trueno, nada, ni una gota de agua. Y los animales empiezan a entrar ordenadamente en el arca. Y me imagino que ellos empezaron a preguntar, ¿pero qué es eso? Y trataron de explicarlo y de ignorarlo. Después Dios le dice a Noé, entra tú y los tuyos. Y entraron. Y dice que un ángel cerró el arca. Otro evento más que ellos vieron y que dijeron, pero esto no es normal. Pero ese Dios, por alguna razón, dejó a Noé dentro del arca 7 días sin que cayera una gota de agua. 7 días. Y yo me imagino a esos burladores llegaban y golpeaban las paredes del arca y le decían, hey, te vas a cocinar allá adentro, sal de allí, estás loco. Mira, no hay ninguna agua en ningún lado, no te vas a ahogar. Pero un día, las fuentes de los cielos se rompieron y el agua caía a chorros, porque era agua de arriba y agua de abajo. Y entonces empezó la desesperación y los gritos y la angustia y los lamentos y las maldiciones y los reproches. Te dije que les debíamos haber hecho caso. Pero ya era tarde. Y Jesús dice que desafortunadamente
Una de las señales más tristes, porque más que los terremotos, más que el hambre, más que las guerras, más que las pestes, lo más triste es esta señal que dice que como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre, porque la gente seguía viviendo como si nada fuese a pasar nunca. Y termina diciendo, por eso en aquel día estarán dos en el campo. Uno será ¿qué? Tomado y otro será dejado. Estarán dos en un molino. Una será tomada y la otra ¿qué cosa? Será dejada. Yo podría añadir, estarán dos en una misma cama. Y puede suceder que uno sea tomado y otro sea ¿qué? Dejado. Porque siguieron comiendo, bebiendo, casándose. Y no está diciendo que comer y beber y casarse es malo. Está diciendo, siguieron viviendo como si nada fuera a pasar. En 1900, ¿cuándo fue Hortensia? 97, ¿verdad? Cuando estábamos en el segundo piso de... Sí. En el 97 vino Hortensia. Y no era un huracán muy... Creo que fue una tormenta tropical, algo así. Pero nosotros vivíamos en un segundo piso en una casa de madera. Y la cerradura de la puerta de la casa de madera no estaba muy segura, que digamos. Y mi suegro y mi suegra nos dijeron, va a pasar la tormenta, vénganse a dormir acá, a la casa, abajo, al cemento. Y yo dije, no, eso no es nada. Olvídese, no hay problema, aquí nos quedamos. Teníamos al hijo bebé. Cuando un viento de esos abre la puerta del frente y empieza a soplar ese viento con agua dentro de la casa, y los zincs se empiezan a hacer hacia arriba porque el viento entró. Así que abrir ventanas porque el viento tiene que, si no, el viento empieza a arrancar planchas de zinc por ahí. A esa hora, era madrugada, ¿verdad? Era de noche, estábamos durmiendo ya. A esa hora, Olga y yo cargamos al niño y nos enrollamos y en medio de la lluvia y del viento bajamos a resguardarnos en la casa de mi suegro porque no sabía, o sea, yo no sabía lo que era una tormenta. Y yo decía, nah, eso no es nada. Hasta que llegó, hasta que nos abrió la puerta y el viento empezó a soplar dentro de la casa. Y dije, no, espérate, esto no. Solo que en ese día ya no habrá dónde. Porque como en los días de Noé, la gente seguía viviendo como si nada hubiese pasado. Y dice la conclusión, y no se dieron cuenta. ¿Cómo que no se dieron cuenta? Si las tormentas las anuncian 3 o 4 días, por lo menos 3 o 4 días antes te ponen el aviso de tormenta, ¿o no? ¿Cómo que no se dieron cuenta? ¿Cómo que Hugo no sabía que Hortensia iba a pasar? Sí sabía. Lo que pasa es que dijo, no pasa nada. Hasta que pasó. Zonas inundables. ¿Cuántos equipos de rescate no arriesgan su vida cada vez que hay un desastre? Porque a la gente se le dice, tienes que dejar tu casa, y dicen, no, el agua no va a entrar. Hasta que están trepados en el techo esperando que alguien los rescate con un helicóptero. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hoy el Señor nos dice, con todo el amor y el cuidado que puede tener un padre amante,
No se turbe tu corazón. Si crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar. Y si me voy y preparo lugar, vendré otra vez para que donde yo estoy, tú también estés. Porque aquí no hay nada más que buscar. No hay sistema que pueda resolver la situación de este mundo. Sistemas suben, sistemas bajan y la situación va de mal en peor. Y cuando parece que estamos sacando la cabeza para respirar, otra cosa viene en camino. Y el Señor es el único que ha garantizado: donde yo estoy, ustedes también estarán. La pregunta es: ¿vas a seguir viviendo como en los días de Noé? ¿Vas a seguir pensando que no pasa nada? ¿Vas a seguir caminando por este mundo hasta que venga el viento y tengas que bajar corriendo? Hoy es el día de salvación, dice el Señor. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Él viene pronto. Y no solamente viene pronto, Él es nuestro único refugio mientras la tormenta pasa y estamos seguros en casa y se cumplen sus palabras. Enjugará Dios toda lágrima y no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más clamor. Yo no sé qué esperas tú, pero yo no espero otra cosa que no sea eso. Y decir como dijo Juan en la conclusión del Apocalipsis: sí, ven, Señor Jesús. Hoy yo quiero preguntarte: ¿quieres ser como los que vivían en los días de Noé? ¿O quieres ser el siervo fiel y prudente que está listo para recibir al Señor y decirle: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará? Hoy quieres de corazón decirle: Señor, yo he de estar listo. Yo he de estar listo. Yo quiero, como dice el corito, yo quiero caminar las calles de oro con Jesús. ¿Tú lo quieres también? Te invito a estar en pie para orar. Poderoso Dios y Padre, cada señal establecida en tu palabra ha tenido un fiel cumplimiento. Aún, Señor, aquellas personas que no tienen familiaridad con tu palabra reconocen que este mundo está al borde de desaparecer. Los ecologistas buscando soluciones para revertir la destrucción de la naturaleza. Los pacifistas buscando soluciones para revertir la violencia de este mundo. Y los economistas buscando que haya suficiente para todo el mundo. Y la realidad es que el pensamiento del corazón del hombre es de continuo solamente el mal. Y por eso tú has dicho que tú establecerás un reino que nunca más será quitado. Amén. Hoy tú nos has llamado a ser parte de ese reino. Mira nuestra mano en alto, oh Dios,
en señal de que queremos decir: aquí estoy yo, Señor, y la grey que me ha atado. Amén. Queremos escuchar tus palabras: venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Quita la indiferencia de nuestro corazón. Amén. Quita la venda de nuestros ojos y ayúdanos a entender que tu venida está más cerca de lo que creemos, que muy pronto los cielos se abrirán y el que ha de venir vendrá. Yo quiero decir hoy, como el profeta Isaías: oh, si los cielos se abrieran y tú descendieras. Ese es el anhelo de mi corazón y esa es la esperanza de mi vida. Amén. En el nombre de Jesús. Amén.